Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es mi encuentro real con lo imposible. Una noche, un diagnóstico mortal y un ángel. Mi vida antes y después no son la misma. ¿Te atreves a escuchar? Hola, soy Héctor. Hoy no vengo a contarte una historia cualquiera. Vengo a abrirte mi corazón y mi experiencia más íntima. Esto que vas a escuchar, lo tengo grabado en el alma. Lo viví. Fue tan real como el aire que respiras. No fue una imaginación, no fue un sueño. Y te garantizo, desde ese momento, nada en mi vida volvió a ser igual. No soy la misma persona. Escucha con atención, hasta el último segundo, porque te prometo que esta historia te hará cuestionar muchas cosas. Y sí, algo de esto puede pasarte a ti también. Si estás listo para lo extraordinario, quédate. Y antes de empezar, dime en los comentarios, ¿crees en los milagros? Todo comenzó con un diagnóstico. Unos meses antes, había empezado a sentirme mal. Debilidad, dolor constante, una sensación de que mi cuerpo se estaba rindiendo. Después de una serie de análisis, el doctor me miró con una compasión que me aterrorizó más que sus palabras. Es una enfermedad degenerativa rara, me dijo. No hay cura. Nos queda manejar los síntomas. Sentí que mi mundo se desplomaba. La esperanza, que era mi ancla, se rompió en pedazos. Busqué en internet, en libros, en testimonios. Solo encontraba oscuridad. Mi fe se tambaleaba. Me encerré en mi habitación, con las persianas bajadas, sintiendo que la vida se me escapaba de las manos. La desesperación se convirtió en mi única compañera. No era solo la enfermedad, era la sensación de abandono. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué me había olvidado? El umbral se cruzó en el momento en que mi último ruego salió de mis labios. El aire denso que llenaba la habitación, de repente, se sintió como si estuviera cargado de electricidad, no la que te quema, sino la que te despierta. La pequeña rendija de luz de luna que se colaba por la ventana no se hizo más brillante, se transformó. Se convirtió en un torrente de luz dorada, viva, que pulsaba con una energía que no era de este mundo. No iluminaba la habitación, la habitaba. Era una luz que tenía forma, que tenía peso, que tenía una voz silenciosa que me llamaba. Mis ojos, que antes habían visto solo oscuridad y desesperación, ahora se esforzaban por comprender lo que tenían delante. Un zumbido armonioso, como el de miles de arpas tocadas por la misma brisa, llenó el espacio. No era un sonido que escuchaba con los oídos, sino uno que resonaba en el centro de mi pecho, un eco que se sentía familiar y antiguo. Fue en medio de esa luz y ese sonido que lo vi. No era una silueta difusa, ni una sombra etérea. Era una figura. Imponente, de una altura que desafiaba la comprensión, pero no de una forma que asustara, sino que inspiraba una reverencia absoluta. Vestía túnicas blancas que no eran de tela, sino de la misma luz, fluidas, moviéndose sin viento. Su rostro, aunque inexpresivo, estaba bañado en una serenidad tan profunda que borró todo mi miedo. Pero sus ojos eran lo que lo cambiaba todo. No eran ojos, eran dos estrellas doradas, un reflejo del universo mismo, que me miraban con una intimidad que sentí que desnudaba mi alma, pero de una manera amorosa, sin juicio. El ser se acercó a mí, sin caminar. El espacio a su alrededor parecía plegarse, y en un instante, estaba a pocos metros de donde yo estaba arrodillado. Extendió su mano derecha hacia mí. No para tocarme, sino para mostrarme algo. En su palma, no había nada, y al mismo tiempo, había todo. Vi un reflejo, no de mí mismo en ese momento, sino de mi cuerpo enfermo, frágil, marchitándose. Sentí el dolor en mis articulaciones, el cansancio en mis huesos, la rendición de mis órganos. Pero no era solo eso. Vi una escena, una especie de película de lo que estaba por venir. Me vi en la cama de un hospital, con mi familia a mi lado, sus rostros desfigurados por el dolor. Sentí su pena, su impotencia.
Sentí el eco del diagnóstico final, la frialdad del pronóstico fatal. Fue un momento que me partió el alma, porque no era solo ver mi muerte, era sentir el vacío que yo dejaría. Y entonces, el ser habló. No con voz humana, sino con una vibración que no solo llegaba a mis oídos, sino que resonaba en cada célula, cada nervio de mi cuerpo. Las palabras no entraron por mi cabeza, se grabaron directamente en mi espíritu, como un código genético de esperanza. Me dijo, con una claridad absoluta, Jeremías 30, 17, porque yo te haré recuperar la salud y te sanaré de tus heridas. No fue una sugerencia, no fue una promesa lejana. Fue una declaración, una sentencia divina que revertía la sentencia médica. En ese instante, la mano del ser se acercó aún más, y un calor inmenso, el más puro y sanador que jamás haya sentido, me invadió. No era un calor que quema, sino que restaura. Sentí que se instalaba en la planta de mis pies y comenzaba a subir, como una marea dorada, a través de mis piernas, mi abdomen, mi pecho. Sentí como cada célula de mi cuerpo temblaba y se reajustaba. Era como si un reloj biológico se estuviera rebobinando, como si cada parte enferma de mí estuviera siendo limpiada y reconstruida. El dolor crónico que había sido mi compañero durante meses se sintió como una presencia oscura que era empujada, expulsada de mí. Sentí mis huesos fortaleciéndose, mis músculos recuperando su firmeza, mi respiración volviéndose profunda y libre. Mis articulaciones, que antes eran rígidas y dolorosas, ahora se sentían ligeras y llenas de vida. La sensación duró lo que pareció una eternidad y un instante al mismo tiempo. Era un dolor de curación, un dolor glorioso que se sentía como una purificación total. Cuando el calor llegó a mi cabeza y a mis ojos, sentí que mi mente se despejaba, que la neblina de la desesperación desaparecía por completo. Fue en ese momento que la mano del ser se retiró lentamente. Y al retirarse, el ser mismo comenzó a desvanecerse en el aire. La luz dorada que lo envolvía se fue atenuando, no de golpe, sino como una puesta de sol espiritual. La figura se hizo menos nítida, hasta que solo quedó una estela de luz que se disolvió en la oscuridad de la habitación. No se fue. Simplemente, ya no estaba. Me quedé allí, arrodillado, en el suelo de mi habitación. La habitación ya no se sentía oscura. La luz de la luna que entraba parecía más brillante que nunca. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de puro y absoluto alivio. Me levanté. Me levanté sin un gemido, sin una queja, sin la pesadez que había sido mi carga. Toqué mis brazos, mi pecho. No sentía dolor. No sentía cansancio. Sentía una vitalidad que no había sentido en años. Comprendí que esa noche, en la soledad de mi habitación, no había sido visitado por un sueño. Había sido visitado por el mensajero de un milagro, y mi vida se había vuelto a escribir. La sentencia de muerte se había revertido. Y lo sabía, sin ninguna duda, que mi vida ya no sería la misma. Había un antes y un después, y la línea que los separaba era una figura de luz y una promesa divina. Al día siguiente, fui a hacerme nuevos exámenes, sin decirle a nadie lo que había pasado. El doctor me miró con una extraña incredulidad. Los resultados eran perfectos. No había rastro de la enfermedad. Mi cuerpo era nuevo. La desesperanza se rompió. Las viejas ataduras de miedo se cayeron de un solo golpe. Comprendí que la presencia de Dios es real, que los ángeles son reales, y que no estamos solos. Entendí que el milagro no fue solo para mí, sino para que yo lo contara. Para que tú, que me escuchas, sepas que en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de la forma más inesperada. Y la Biblia lo respalda. Jeremías 30, 17 no es solo una promesa para Israel. Es una promesa para ti. Dice, porque yo te haré recuperar la salud, y te sanaré de tus heridas. Ahora te pregunto a ti, ¿y si Dios no quiere solo contarte una historia, sino hacer una historia contigo? ¿Y si quiere hablarte esta misma noche?
¿Estás listo para abrir la puerta a lo sobrenatural en tu propia vida? Prepárate, porque lo que Él hizo conmigo, puede hacerlo y lo hará contigo si abres tu corazón. Padre, en este momento, ruego por una visitación divina para cada persona que me escucha. Que tu Espíritu Santo se manifieste de forma real. Declaro que todo velo de incredulidad, toda duda, todo miedo, se cae ahora. Te pido, Señor, que uses a tus ángeles para traer sanidad, para traer restauración, para traer esperanza. Pido por visiones claras, por sueños reveladores, por sanidades instantáneas, por el fuego del Espíritu Santo que consume el miedo y la duda. Pido que se activen milagros financieros, que se rompan cadenas de adicción, que matrimonios sean restaurados, que hijos pródigos regresen a casa. Y si hay algo que te separa de Él, te invito a arrepentirte y a rendirte ahora mismo a su amor. Acepta este milagro que te está ofreciendo. Amén. Ahora es tu turno. ¿Has vivido algo así? ¿Tuviste un encuentro sobrenatural que cambió tu vida? Tu historia no es solo tuya. Escríbela en los comentarios. No subestimes el poder de tu testimonio. Tu historia puede ser el milagro que alguien más necesita ver para creer. Si esta oración te ha impactado, comparte este vídeo con al menos 3 personas que necesiten un toque divino. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas experiencias sobrenaturales. Recuerda, Dios sigue haciendo milagros. Y tú podrías ser el próximo testimonio. Atrévete a creer en lo imposible.